Hola, hola de nuevo por aquí, mis amados hermanos. Qué cosa, qué vergüenza. Se desconectó. No aguanto el internet de aquí. No me di cuenta y estaba conectado a la red Wi-Fi. Pero no alcanza. Toca con directamente. Entonces, nada, bueno. Entonces, hola, Dube. Jesús te bendiga. Saludos para ti, para Renato. El Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Ahí está también mi hermana Gabriela. Jesús le bendiga, mi hermana Flor María, Flor de María. El Señor te bendiga, Martín Gustavo. Yesenia, hola, buenas noches. El Señor Jesús te continúe bendiciendo. Jessy, hola, ¿cómo estás? El Señor te bendiga, Jessy. Y Yesenia Pérez también, y Jessy Castro. El Señor los guarde en su precioso nombre. Buenas noches. Ahí está mi hermanita Trini. El Señor te bendiga, Trini. Jesús te guarde en su precioso nombre. Alejandra Alvarado también. El Señor te continúe bendiciendo. Alejandra, mi hermano en Ben. Buenas noches. El Señor guarde tu preciosa vida. Eso está Laurita también por acá. Saludos, Laurita. El Señor Jesús la bendiga más, mi hija. El Señor la guarde. Ya tenemos entonces a Ana Solano también. El Señor Jesús, bueno, te la bendiga. Josué, hola, amén, amén. El Señor te bendiga, Josué. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor use con poder mi vida, amén. Amén, amén. Ese es entonces el anhelo y el deseo profundo de nuestros corazones. Que podamos entonces, conforme a la voluntad del Señor, ser usados para que no hablemos de lo nuestro propio, no prediquemos nuestro propio evangelio, sino que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos en las manos del Señor, para poder entonces manifestar su gracia, su misericordia, su amor y su bondad a través de la fe en su Hijo Jesucristo, el que envió al mundo. Bien, entonces vamos a encomendar este tiempo al Señor, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar y vamos entonces a pedir al Padre. Hola, Nayansi de nuevo. Jesús te bendiga. Vamos, como les decía, entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, para que por medio de la fe en su Hijo Jesús el Cristo, Él sea obrando con su Espíritu Santo y nos guíe a toda la verdad, que la palabra de vida eterna nos sea revelada, que el Señor nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Angie, buenas noches, el Señor te bendiga. Ana Victoria, mi hermana, también, el Señor la bendiga. Entonces clamemos, puestos de acuerdo, en el nombre de Jesús. Dios el Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo y mis hermanos venimos, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y a tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos confesándolo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, por la fe en tu Hijo al que enviaste al mundo, hoy conocemos y entendemos, Señor, que tenemos este gran privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, a pesar del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, que no han sido ni serán nunca nuestras propias obras justas o injustas las que nos permitan o nos impidan acercarnos a ti, sino que venimos con un corazón contrito y humillado, Señor, justificados a través de la fe en tu Hijo Jesucristo por medio de la sangre que Él derramó, Señor, para decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, por esta esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos junto a ti. Padre, anhelamos y deseamos, Señor, estar en el cielo junto a ti y te pedimos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a correr con paciencia sin desfallecer, sin desmayar la carrera que tenemos puesta por delante, puestos los ojos en tu Hijo Jesús, en tu Hijo amado, Señor, en el que igual tú tienes toda complacencia, Señor. Así, Señor, como tu Hijo Jesucristo te amó, te obedeció, Señor. Ayúdanos también para que como hijos obedientes nosotros también, siempre, Señor, obedezcamos, Señor, toda tu palabra sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos, Señor, que llenes con tu Espíritu Santo, limpies con tu palabra, capacites, Señor, y uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas,
para que más salgan y se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado. Por favor, Padre, en esta hora yo te pido, capacita, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Ábrenos las Escrituras, danos, Señor, revelación de tu voluntad. Permítenos escuchar, entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Por amor a tu nombre, Señor, te lo pedimos, Padre nuestro. A tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestras casas, Señor, nuestras familias extendidas, la iglesia de tu Hijo Jesucristo aquí a la distancia, para que seas tú conmoviéndolos también, guiándolos y ayudándolos, Señor, para poder ir al cielo junto a ti. Padre, yo te pido por amor a tu nombre, llévanos al cielo, Señor. Llévanos desde el mayor hasta el menor. Llévanos al cielo, Señor. Por favor, ayúdanos a ir al cielo junto a ti, Padre. Ayúdanos a alcanzar, Señor, la promesa maravillosa de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a pelear, Señor, la buena batalla, a correr la buena carrera, a correr la carrera hasta el fin. Ayuda, Señor, a nuestros parientes, a los que amamos según la carne, por los que te clamamos, que aún no han recibido, Señor, tu salvación, Señor. Esta salvación tan grande, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. No permita, Señor, que sean cortados de este mundo sin antes, una vez arrepentidos, confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Padre, creador de todas las cosas. Que no hay, Señor, sino tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo. Padre, por favor, conmueve y ayuda a nuestros parientes, a nuestros amigos, a los compañeros de estudio, a nuestros vecinos, Señor. Ayuda, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que están alrededor de nosotros, a los que les hemos compartido. Por favor, para que puedan y también, Señor, lleguen al cielo, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayuda, Señor, que tu reino venga con poder, Padre, que las obras de las tinieblas sean reprendidas y sean deshechas, Señor. Por favor, Padre, quita todo velo, todo el entenebrecimiento. Que todo lo que de nuestro interior impida que corran los ríos de agua viva sea quitado, Señor. Capacítanos, instrúyenos, Señor, para que seamos, Señor, instrumentos, Señor, vasos aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Que no nos apartemos de tu bendita palabra, ni a derecha ni a izquierda, que no hablemos de lo nuestro propio, que no busquemos nuestra propia gloria, Señor. Ayúdanos a no tergiversar, a no medrar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que seas tú en nosotros, a través de nosotros, con tu glorioso Espíritu Santo, predicando el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en nosotros y a través de nosotros. Por favor, Señor, prospera, Señor, este tiempo, prospera nuestro espíritu, prospera, Señor, esa vida espiritual nuestra, Señor, y fortalécenos con tu fuerza y con tu poder. Sosténnos con la diestra de tu justicia. Ayúdanos, porque sabemos, Señor, y tenemos claro que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Sabemos y tenemos claro que lo más grandioso y lo más maravilloso no es como tal haber llegado, Señor, hasta aquí, sino poder y recibir tu gracia, sino poder permanecer y crecer en ella, Padre. Por favor, Padre nuestro, ayúdanos para que nada de lo que hayamos tenido que pasar, vivir o ver sea en vano, Señor. Ayúdanos, Señor, a no descuidar esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en la fe en tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a añorar, Señor, y a desear, Señor, ese reino eterno, inconmovible, esa gloria inmarcesible junto a ti, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, a alcanzar, Señor, la vida eterna. Ayúdanos a ir al cielo junto a ti. Te pido que me lleves al cielo, te pido que lleves a mi casa, Señor, a mi esposa, a mis hijos al cielo, a mis parientes, Señor, a mis hermanos en la fe. Llévalos al cielo, por favor, Padre. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, por amor a tu nombre te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad, encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces ahí está mi hermano Alfonso Valderrama, Jesús te bendiga. Andrea Hernández también, un saludo. Helen, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Y bien, entonces
agradecidos con el Señor como tal por este tiempo que nos permite estar compartiendo esta vida de fe, haciendo lo bueno, lo agradable delante de sus ojos, procurando inquirir conocimiento, sabiduría de Él y de su Hijo Jesucristo a través entonces de la palabra, de la revelación profética más segura, la palabra escrita, sobre la cual entonces por medio de la obra del Espíritu Santo nosotros tenemos entonces acceso a la voluntad de Dios, al conocimiento profundo de Dios. Hola Nina, buenas noches, Jesús te bendiga. Ana Solano también, el Señor te bendiga. Y bueno, esta mañana tuvimos también un tiempo maravilloso, compartimos entonces acerca de lo que ayer se predicó desde el púlpito y les explicaba, pues, no sé si todos, casi, no, la mayoría, pero no todos de los que están hoy, ahorita en este momento, conectados, estuvieron esta mañana. Y les decía que, pues, efectivamente hemos venido hablando y estudiando, aprendiendo acerca del plan de Dios, conocimiento entonces maravilloso, básico, fundamental, como iglesia que debemos entonces adquirir. Hazel, hola, Jesús te bendiga, Hazel. Pero bien, sin embargo, entonces, la cuestión aquí es que el que paga es el que manda. Y es entonces el que dice que se habla, que se dice. Y pues entonces eso es porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Silvia, hola Silvia, Jesús te bendiga, buenas noches, el Señor te guarde en su precioso nombre. Andrea ya la saludé, Andrea Hernández. Y bien, entonces la predicación ayer fue acerca de José Luis, el Señor te bendiga, seguimos saludando. La predicación entonces ayer fue acerca de entonces la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Y pues el Señor, como siempre, bueno, nos advierte y nos manifiesta todas esas cosas que han de suceder, que han de venir, pues primeramente para que nosotros estemos apercibidos y para que no nos tomen de sorpresa y para que entonces como siervos diligentes, obedientes, permanezcamos en el estado que Él nos dejó antes de irse. El Señor Jesucristo dice claramente el estado, el que Él nos dejó fue velando. Velando significa entonces estando atento, no dormirnos, ¿ve? A no dormirnos, a estar, como se dice, pellizcaos, ¿ve? Y bueno, entonces les he dicho y les he comentado acerca de la importancia de las noticias. ¿Por qué? Porque entonces sí, efectivamente las noticias son las que más o menos nos guían, nos orientan hacia dónde van las cosas. El motivo de la predicación de la enseñanza de ayer y fue a raíz entonces de noticias o de una noticia en particular que sucedió durante prácticamente este fin de semana y tiene que ver y está relacionada con la visita de un personaje religioso a un país, al país de Irak. En este caso es entonces el país a donde entonces el Papa Católico asistió, y el punto es que este personaje, este señor, el Papa Católico, Don Francisco, asistió allí, y lo que se maneja o la noticia entonces que se transmitió o que se dio es que este señor iba en representación de los cristianos, ¿ve? Y cuando, no sé, los que tuvieron la oportunidad de ver la noticia, si se fijaron o entonces se dieron cuenta que la noticia hacía énfasis acerca de el cristianismo en Irak y cómo el propósito entonces de la visita de este señor, Don Francisco, a Irak en representación, digamos, de los cristianos, estaba dirigida entonces a un diálogo interreligioso,
Y pues allí entonces este señor, don Francisco, se reunió con el ayatolá Khomeini, que es la máxima autoridad de lo que es entonces una secta del Islam, que es el chiismo, de la entonces rama chií del Islam, de la religión islámica. Este señor entonces se reunió y hubo, como les decía, un diálogo interreligioso. Y este señor entonces es lo que promueve como cabeza, digamos, entonces de el grupo más grande, de mayor peso, más visible, entonces de lo que pues encierra a lo que son los cristianos. ¿Ve? ¿Y por qué Irak entonces? ¿Qué tiene Irak en particular? ¿O qué es entonces la noticia? Bueno, entonces, bíblicamente, en lo que hoy es y conocemos Irak como Irak, en la Biblia tiene una connotación entonces importante, porque allí entonces no, o sea, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, está ubicado el huerto del Edén. Y también entonces allí estaba ubicado la ciudad de Ur de los caldeos, de donde era entonces Abraham. Y este señor, este personaje, como tal, asistió allí como la cuna de Abraham y promoviendo un diálogo interreligioso, manifestando que entonces tanto los judíos como los musulmanes y en representación, digamos, de los cristianos. Entonces, Patricia, hola, Jesús te bendiga, feliz noche. Entonces éramos hermanos. ¿Por qué? Porque entonces en realidad tenemos un mismo padre en común. ¿A quién? A Abraham. Entonces en su cosmovisión errada, tergiversada, en su religión y la condición de herejía en que vive y permanece este personaje, se indilga de alguna forma, como les decía, la autoridad de ir allí en representación de los cristianos. Y eso es entonces de alguna forma lo cuestionable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces a mí como cristiano, este señor, este personaje, y me estoy refiriendo a él con respeto, porque es una persona y mayor y pues merece mi respeto, pero a mí este señor no me representa. Yo soy cristiano, pero él no me representa. Y como les dije, entonces el punto aquí es que la Biblia nos enseña y nos manifiesta acerca de lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Y si hay algo que va a ocurrir, que el Señor nos dejó claro y la Biblia nos manifiesta, y vimos esta mañana que entonces el Hijo lo manifestó y el Espíritu Santo lo manifiesta, es que va a haber engaño. ¿Por qué? Porque el engaño es la estrategia que desde el principio Satanás, el diablo, ha usado para con nosotros los hombres. ¿Recuerdan la explicación cuando el Señor Jesucristo, cuando el Dios ya vivo llama a Eva, a la mujer en el huerto, y le pregunta qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan la respuesta de la mujer? ¿No la recuerdan? Bueno, entonces miremosla en la Biblia y así la recuerden, entonces no importa que la recuerden, vamos a todos verla en la Biblia. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó.
La serpiente me engañó y comí. Génesis. Mateo 24. Porque se levantarán, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces el Señor nos está manifestando en el Evangelio que la estrategia del diablo no va a cambiar, que va a continuar siendo el engaño. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, escuchen, algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa, perdonen un momento que si hace mucho frío aquí, pero ahora sí ya se puso a hacer un poquito de calor. Apostatarán de la fe, dejarán la fe, se apartarán de la fe, serán engañados y entonces se apartarán de la fe, dejarán entonces la fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces van a ser engañados. ¿Y van a ser engañados cómo? ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, falsos cristos, falsos profetas, falsas enseñanzas. Aña Zúñiga, hola, Jesús te bendiga, buenas noches, feliz noche, Jesús te bendiga. Guadalupe Nelson también, el Señor la bendiga, buenas noches, bienvenida a este estudio. Entonces se apartarán, dejarán la fe. ¿Por qué? Porque van a ser engañados y entonces aún a los escogidos, a los que tienen el Espíritu Santo. Porque usted y yo debemos entender que ese es el punto. Que el Señor está dejando claro que entonces aún a los escogidos, está hablando entonces de hombres y mujeres creyentes que recibieron el Espíritu, que recibieron la salvación, pero no permanecieron en esa salvación, no permanecieron en esa gracia, pero recibieron la gracia. ¿Por qué? Porque entonces estaban escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahí es entonces donde nosotros debemos estar claros para no ser engañados, para no ser confundidos. Y el Señor Jesucristo nos mandó por eso a estar atentos, a velar, a no dormirnos, a cuidar entonces, a no dejar que minen nuestra fe, nuestra casa, nuestro corazón y no permeen la mentira y las enseñanzas y las doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Les decía, ¿por qué? Porque entonces escuchar hablar a este personaje y escuchar en los medios de comunicación, expresar y manifestar que este personaje, Don Francisco, iba en representación de los cristianos y escuchar entonces él como tal el pensamiento y lo que va y habla y dice, puede y va a hacer entonces que muchos escogidos aún, que no están firmes en el conocimiento y no están llenos del Espíritu Santo, pues sean engañados y confundidos por lo que este personaje habla y enseña y dice. ¿Por qué? Porque entonces es totalmente una herejía.
Y como les dije, entonces este personaje no hubiera o no habría problema y yo tal vez no estaría, digamos, enseñando o estamos invirtiendo el tiempo en esta enseñanza si este personaje fuera y se manifestara y el medio y los medios y todo lo que girara en torno a él, entonces estuviera relacionado con que este señor fue en representación de lo que en realidad él representa, a los católicos. No a los cristianos, no a los cristianos, no a los cristianos. Tal vez usted entonces, no sé, que me ve, entonces puede incluso tener esa confusión de que es que todos somos cristianos. Porque cristianos somos todos. Porque cristianos somos todos. Pero eso no es verdad, eso no es cierto. Eso no es verdad, eso no es cierto. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Miremos un momento, por favor, en Mateo. Mateo. Perdona aquí, Mateo, es que estás ahorita, se me pierde. Se me pega. Mateo 7, desde ahí el Señor comienza a aclarar este punto. 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escuche, está diciendo y está dejando claro que esas personas se hacían pasar y hablaban y invocaban el nombre de Jesús. Estaba diciendo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos, o sea, no predicamos y hablamos en tu nombre? Y fuera de eso, no solamente eso, hicieron señales, echaron fuera demonios. Dice así claramente que incluso las señales los acompañaron. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y sigue y continúa, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me escucha estas palabras y las hace, lo edificaré a un hombre prudente, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó y fue grande su ruina. Y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ojo, mucha atención. El Señor nos está dejando claro, no todo el que me diga Señor, Señor, sino que entonces después da la explicación correcta. El que oye mis palabras y las obedece, ese es el cristiano. De veras. Ese es el cristiano que edifica su casa sobre la roca, que es el fundamento de su fe. Es la palabra que el Padre habló a través de su Hijo Jesucristo, nada más. Pero este personaje, este señor, y la fe que él profesa y lo que él enseña, y entonces la religión y lo que ellos manifiestan, no es. Porque escuchan la palabra de Jesús, pero igual no la obedecen.
Y aunque invocan su nombre y se hacen pasar, y entonces ellos mismos se hacen y se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y entonces ir y hablar en representación de los cristianos y decir que los musulmanes, los cristianos y los judíos somos hermanos porque tenemos un mismo Padre en común, Abraham. Por favor, por favor. Yo no puedo decir que yo soy hermano de un judío, porque los judíos no creen en y no recibieron el nombre de Jesús. Mire, ¿por qué yo no llamo a un judío hermano? Porque los judíos no son, como este Señor manifiesta, hermanos míos. Porque son descendientes de Abraham. Vamos a mirar. ¿Qué significa ser descendientes de Abraham? Para si fueran descendientes de Abraham, entonces ser hijos, para hermanos míos, hermanos de los cristianos. Mire qué dice. En el principio, entonces, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, en el versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Deja clara la Escritura que los suyos no le recibieron, que los judíos no reciben y no creen en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no son hijos de Dios, y al no ser hijos de Dios, no son mis hermanos. Los musulmanes creen en que hay un solo Dios, Alá, y en su profeta, Mohammed. No reciben y no creen en el nombre de Jesús. No son hijos de Dios, no son mis hermanos. No son mis hermanos. Pero que este Señor vaya allá y diga que los judíos y que los musulmanes y los católicos son hermanos, está bien, no hay problema. No le está faltando a la verdad. No le está faltando a la verdad. Vean. Porque todos entonces tienen un mismo Padre en común. ¿Ve? Eso nosotros lo vemos y lo deja claro el Señor Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio también según San Juan. ¿Se acuerdan entonces que los judíos entonces les dijeron que un solo padre tenían, que era Dios, que eran hijos de Abraham? Y Jesucristo les dijo: ustedes no son ni hijos de Dios, y si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Ven? Y el Señor Jesucristo a ellos, se refirió a ellos, generación de víboras. ¿Usted sabe qué significa generación de víboras? Efectivamente, lo que deja claro en en Juan 8, hijos del diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Porque es que no son los descendientes de Abraham los que son según la carne. Porque no son judíos los que son verdaderamente judíos, los que son en el exterior, sino los que solo son en el interior. Porque los que son de la fe, esos son los hijos de Abraham. Pero esa fe es en la fe en Jesucristo, porque la promesa a lo que creyó
Entonces, Abraham fue a la predicación del Evangelio, porque en el Antiguo Testamento hay Evangelio. Y dice la Biblia que entonces Dios, sabiendo que, miremos un momento en Romanos, por favor. Perdón, en Gálatas, capítulo 3, está hablando acerca de Abraham, que vivió antes de la ley, del pacto con el pueblo de Israel. Y está haciendo mención entonces de esta verdad. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Los que son de qué? De fe. Pero es que aquí volvemos entonces al mismo punto. Volvemos al mismo punto. Le damos vuelta y volvemos al mismo punto. ¿De qué fe? ¿De cuál fe es la que habla la Biblia? La Biblia habla de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único suficiente Salvador al que el Padre envió al mundo. Y habla de la justicia de Dios manifestada a los padres por los profetas y en estos postreros por medio del Hijo, que es por medio de la fe y no por obras, para que ninguno se gloríe, porque por medio de las obras ninguno puede justificarse delante de Dios. Porque al pueblo de Israel entonces en el Antiguo Testamento Dios por medio de Moisés le dio la ley. Y la justicia que Dios le manifestó al pueblo de Israel es: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya lo vamos entonces a mirar. Pero lo que encierra la ley es espiritual, porque lo que el hombre manifiesta con la obediencia a la ley en el Antiguo Testamento es la fe. Y si no manifestaba la fe en obediencia, entonces ¿usted creen que los fariseos no eran obedientes? Si cuando Jesucristo les decía arrepiéntanse, entonces ellos no pensaban, no creían que era con ellos la cosa. Porque ellos en cuanto a la ley eran irreprensibles. Pero ¿por qué no les aprovechó la palabra? Dicen Hebreos, porque no les aprovechó la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De la fe. En Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Mesías prometido. Miremos entonces, dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces está manifestando que la justicia de Dios es por medio de la fe, y esto es antes de entregar la ley. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Pero de la fe que está haciendo mención, de la que está hablando, miremos por favor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué significa la buena nueva? Alguien que me conteste ahí rápido para sentirme acompañado y que me siguen, por favor. ¿Qué significa que Dios le dio la buena nueva a Abraham? Por favor, una respuestica. Hola Francisca, Jesús te bendiga. ¿Qué significa? El Evangelio, amén, amén, amén. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Porque dice entonces claramente: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en esta ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo vivirá por fe. Entonces los musulmanes tienen y manejan unos preceptos para ir al cielo. No van al cielo por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Los católicos en el catecismo entonces tienen, además de la fe en Jesucristo, entonces las obras y los sacramentos de la Iglesia católica. Y enseñan y promueven entonces únicamente, no la salvación únicamente por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, sino además por medio de las obras. Entonces, eso no tiene nada que ver conmigo. No son mis hermanos. No son hijos de Dios. Porque no han desarrollado esa fe al Evangelio, a la buena noticia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que en Cristo, dice en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Entonces dice y deja claro que entonces no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de la fe. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que decía la ley, el sacrificio y la ofrenda y todo que ellos debían hacer para el perdón, la expiación del pecado, era única y exclusivamente la parábola para que entonces desarrollaran esa fe en el Mesías Salvador que iba a venir. Pero a lo suyo vino a cumplirles la promesa y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Y entonces, aunque guardaban la ley, aunque vivían en esa justicia que era por las obras de la ley, entonces no alcanzaron la bendición. Porque, ¿de qué bendición estoy hablando? No la de la carne, sino la del Espíritu, la promesa, lo que Dios le prometió. La promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, la promesa que Dios nos hizo a nosotros. El Evangelio, la buena noticia del reino de los cielos. Lo que Dios le prometió a Abraham fue el cielo. Lo que Dios le prometió a los judíos fue el cielo. Lo que Dios nos prometió a los cristianos es el cielo. Los cristianos anhelamos y deseamos y queremos irnos es para el cielo. Porque la cosa es en el cielo, no aquí. Miren, estoy llevando entonces un curso aquí, no sé, esta mañana les comentaba, con Martín, mi hermano, nos vinimos acá a un curso, a una enseñanza con un personaje que se llama JJ Paniagua. Este señor es un chavalazo, como dicen aquí en Costa Rica. Es pionero de la agricultura y del movimiento orgánico, no solamente en Costa Rica, sino entonces a nivel Latinoamérica, y es también referencia y autoridad en materia de producción orgánica a nivel mundial. No es cualquiera. Vieran qué cosa más maravillosa las cosas que este hombre hace y lo que conoce y lo que sabe, pero es una cosa impresionante, cosa más bella. Y entonces él hablaba esta mañana cuando fuimos a comenzar entonces acerca de sí, de efectivamente ese curso y la capacitación que él daba y de lo que significaba entonces producción orgánica, y manifestaba y le dio una connotación espiritual. Porque
Porque entonces para él la definición, escúchenme bien, de orgánico era, ¿saben qué? Dios, la naturaleza y nosotros. Incluso entonces, para comenzar, hizo una oración a Dios y le daba gracias a Dios. Después fuimos entonces a un bosque maravilloso que tiene en un lugar espectacular. Vieran qué cosa más hermosa ese lugar. Y estando allí entonces decía que uno de los beneficios del bosque no era solamente esto, sino que, o sea, obtener de allí una cosa que se llama microorganismos de montaña, que es wow, maravilloso, maravilloso, algo increíble, descrestante, que es la base entonces realmente de la, digamos, de todo lo que tenga que ver con orgánico. Y a mí no me caía, microorganismos de montaña y orgánico de organismos. No, yo no me ha hecho el clic. Y estando allí entonces decía, y no lo es eso, sino lo más maravilloso, lo más grandioso, es que en este bosque estamos con ciertos doctores de aquí, de Zarcero, desarrollando un producto de curación, sanidad interior. Porque vean, allá donde ustedes ven este pueblo tan pequeño, en fin, se han suicidado en el último año se han suicidado 10 jóvenes. Y usted sabe lo que es entonces esta vida tan hermosa, esta vida tan bella. Si yo hay algo que le pido a Dios es ojalá yo poder tener 500 años, poder vivir 500 años o no morir incluso para estar aquí y poder hacer todas las cosas maravillosas que hay por hacer en esta tierra. No tiene conocimiento y no tiene entendimiento. Pero si usted le pregunta, él se considera y habla o piensa, cree que es cristiano. Y tiene una fe en Dios, ahí se le ve. Y el hombre no deja de reconocer en todo la mano de Dios. Y es que mire, Dios en todo el curso, una espiritualidad supremamente elevada. Dios nos lo dio todo, nos hizo el 98%, solamente para que los hombres hiciéramos el 2%, pues para que no anduviéramos ahí de vagos. Pero qué cosa más preciosa todo lo que Dios hizo. Y todo para que estuviéramos aquí, para que lo disfrutara. Se cumple, como explicaba esta mañana, y este personaje en realidad pues representa todo lo que somos los seres humanos, y lo que nosotros también en su momento, antes que la gracia del Señor nos hubiera alcanzado, éramos. Dije yo, y miramos esta mañana en Juan 14, hablábamos acerca de Tomás. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la fe correcta, la fe en el Padre y en Jesucristo, el Hijo al que envió al mundo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo aquí manifiesta que se va a ir al Padre, que va a ir al cielo, porque para Él, el cielo es el Padre. La vida eterna, el reino de los cielos, el corazón de Dios. Está hablando acerca de el corazón de Dios. La morada que Dios hizo en su corazón para Él, para su Hijo amado. Y Jesús continúa y dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces finalmente
le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Los hombres, por nuestra incredulidad, no conocemos y no entendemos el plan de Dios. Tomás dijo la verdad, no sabemos a dónde vas, porque los hombres no saben cómo acercarse, cómo llegar, cómo estar en el corazón de Dios. No hay ese conocimiento en el hombre. Es cierto, Tomás no estaba mintiendo. Usted y yo no vemos a Jesucristo contestándole, qué bárbaro, Tomás, como lo reprende más adelante por su incredulidad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo le manifiesta que va a ir al cielo, va al Padre. Y que la forma para ir al cielo es a través de desarrollar la fe en Él, en el Mesías, en el Cristo de Dios, en el que Dios envió al mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre para salvarnos de la condenación del infierno por causa del pecado, para darnos salvación. Y este personaje, entonces, como les decía, no conoce, no tiene la fe cristiana. ¿Por qué? Porque lo manifiesta y lo dice con su propia boca. Aunque cree ciegamente en Dios, vive conmovido por todo lo que, la belleza de la creación de Dios y todo lo que usted quiera, pero quiere quedarse aquí. Porque él descubrió aquí entonces algo maravilloso, algo bello. Es entonces de alguna forma meterse en su burbuja y pues manifestar que la vida es bella. Y pues por eso, pues, como les decía, ojalá a mí me diera Dios 500 años de vida. Ojalá entonces uno no se tuviera que morir. Donde esté vuestro tesoro, estará allí también vuestro corazón. Este hombre entonces no conoce, por más que haya religiosidad en su vida y haya una fe en su vida, no es la fe cristiana. Porque la fe cristiana es entonces la salvación por medio de la obra en el Hijo, de la condenación eterna, del castigo eterno, poder, en vez de ir al infierno por causa de mis pecados, ser perdonado e ir al cielo junto al Dios que me creó. Esa es la fe cristiana, mis amados hermanos. Y cuando yo no tengo claro para dónde voy, cualquier bus me sirve. ¿Se acuerdan que les he dicho? Cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Pero cuando yo conozco y sé específicamente para el lugar que voy, no me sirve otro bus. Solamente ese bus. Porque a ese lugar no llega sino ese bus. Entonces yo no me puedo montar en cualquier bus. No me sirve cualquier bus. Porque yo sé para dónde voy y el bus que debo tomar es el bus que me lleve a ese lugar. Jesucristo me habló y me enseñó. Y van a ver ustedes con detenimiento el Evangelio. Más de la mitad del Evangelio, el Señor Jesucristo lo usa para enseñarnos el cielo. Y yo conozco el cielo
Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, me habló y me enseñó acerca del cielo, porque la Biblia me habla y me enseña acerca del cielo. Y como la Biblia me habla y me enseña acerca del cielo, y yo, por eso, quiero ir al cielo. Y no hay otro lugar a donde yo más quiera ir o donde yo más quiera estar. Y el cielo es para mí, como cristiano, lo máximo. Porque la Biblia me enseña que en ese lugar no hay llanto ni hay dolor y que el Señor mismo enjugará cada lágrima y allí Él será mi Padre y yo seré su Hijo por siempre, para siempre. Que nada me va a apartar ni nada me va a separar de su amor. No hay nada, nada más grandioso, más maravilloso que eso para mí como cristiano. Por eso vivo entonces agradecido con la obra con el Padre por la obra de su Hijo Jesucristo. Porque es a través de Él y por medio de esa sangre que Él derramó. Porque Él es la puerta. Porque Él es el que la fe en Él es el que me ha abierto la puerta del cielo y me ha salvado de la condenación del infierno. Y la Biblia también me describe el infierno. Y yo conozco el cielo por la Biblia, y yo conozco el infierno por la Biblia, y yo no hay otro lugar que pueda o quiera estar más lejos que del infierno. Y más lejos que del infierno es el cielo. Y para estar más lejos del infierno hay que estar más cerca del cielo. Y el Evangelio es eso, mis amados hermanos, la buena noticia del reino de los cielos. Que el reino de los cielos se ha acercado. Que ahora entonces los hombres, a pesar del pecado y la maldad que hay en nosotros, podemos entrar, podemos, después de la muerte de esta nuestra carne, ir al cielo. Esa es la gracia divina. Y como, por el contrario, a lo que la religión piensa o la religión predica o enseña, que para ir al cielo no es fácil. Hay que hacer o dejar de hacer. Pero para ir al cielo, la Biblia lo que me enseña, hay que creer. Así dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Creed no solamente en Dios, ni que hay cielo, ni que hay infierno. Además de eso, ahí es que creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, recibirlo, confesarlo, aceptarlo, obedecerlo, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. ¿Ven? Entonces engañarán a muchos. Y todo esto que usted y yo vemos, como les decía, es eso, la obra satánica, la obra demoníaca, para entonces confundir aún a los escogidos. Y no faltan, mis amados hermanos, y no faltan de pronto, entonces, y no crea que muchos incluso se van en de banda y se van en la tira, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque pues efectivamente, entonces, se creen realmente que son hermanos de los judíos, que son hermanos de los musulmanes. Por favor. La fe judía no tiene absolutamente nada que ver conmigo. La fe judía no tiene nada que ver con el cristianismo. La fe musulmana no tiene nada que ver con el cristianismo. La fe católica no tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene relación.
Entonces no hay nada de malo que este señor vaya y entonces en representación de los católicos diga esas cosas. Pero como el diablo entonces engaña al mundo entero, necesitamos velar y abrir nuestros ojos y estar atentos para que discernamos todo ese mover ecuménico, todo ese diálogo interreligioso, para que finalmente entonces no caigamos en la mentira y en el engaño del diablo. No dejemos de ser sal de la tierra. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para nada sirve, sino para ser hollada y echada fuera, al muladar. Entonces, mis amados hermanos, yo entiendo que todos le tenemos miedo al conflicto, a la persecución, todos queremos estar en paz y todos queremos entonces, de alguna manera estar tranquilos y no tener problemas. Y allá ellos, y entonces crean lo que ellos crean y usted crea lo que yo creo lo que yo creo y usted crea lo que usted crea. Pero la Biblia nos enseña entonces que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y que usted y yo entonces necesitamos ser valientes. Y no podemos entonces, simplemente por el hecho de acomodarnos y no caer mal, dejar de ser sal de la tierra. ¿Ve? Si a mí entonces este personaje, si este señor que les hablé esta mañana, este JJ, me da la oportunidad el Señor y con todo el corazón se lo pido, me ayuda, le voy a dejar y le voy a predicar el evangelio del reino de los cielos. Es decir, miren, por más glorioso, por más maravilloso, por más hermoso que usted hoy, todo esto que le parezca no se compara al cielo. Entonces, no le pida a Dios que si quiere ir a un lugar bueno, pídale a Dios que por medio de la fe en su Hijo Jesucristo lo lleve al cielo, para que vea que allá sí se va de narices. Si esto aquí, que es una sola pincelada, lo deslumbra, créame que lo de allá lo va a extasiar. El cielo es la manifestación de toda la gloria, todo el poder de Dios. Porque es la herencia de su Hijo amado en quien tiene complacencia. Imagínese aquello, ¿cómo será? Imagínese aquello, ¿cómo será que a Jesucristo entonces no le dio ni un poquito de remordimiento, ni vaciló en ir a la cruz? Porque sabía lo grandioso y lo maravilloso que lo esperaba. Por eso dice la Biblia que entonces en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Miremos por favor Hebreos 12. Capítulo 12. Antes entonces está hablando acerca de los héroes de la fe, y entonces está narrando todos esos hombres del Antiguo Testamento que vivieron entonces bajo la ley, pero que entonces, aunque no alcanzaron lo prometido, ¿por qué? Porque entonces ellos no alcanzaron la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa no la recibieron, porque todos durmieron sin antes ver la salvación de Dios. ¿Recuerdan a Simeón? ¿Cómo oró en el templo? Ahora mis ojos pueden ver tu salvación. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, lo llevaron al templo. Sino que solamente ellos, entonces lo que vive de ellos es la fe. Y en su momento entonces van a recibir el galardón. Cuando efectivamente entonces allá en Apocalipsis se está narrando el juicio sobre el trono, delante del trono blanco, y entonces ellos van a ser juzgados por sus obras, y entonces a los que
esas obras y van acompañados de la fe y son hijos de Abraham por la fe, entonces van a recibir la justificación. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hoy nosotros, entonces, ya recibimos la promesa porque la recibimos por fe y no vivimos por vista sino por fe. Y nosotros creemos en el Mesías que vino y que ha de venir. Y ellos, la fe que les da la salvación es en el Mesías que habría de venir. Nosotros no solamente en el que habría de venir, sino en el que ya vino y va a volver. Pero tanto ellos como nosotros y todos los que entremos al cielo, que el Señor nos ayude, la única forma va a ser por medio de creer en el Hijo de Dios al que el Padre envió a morir en la cruz y a pagar el precio con su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y hablando entonces del cielo, entonces deja claro, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando entonces de esos hombres del Antiguo Testamento, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el gozo. ¿Qué fue lo que entonces, a pesar de todo lo cruel y duro que Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que tenía que pasar y vivir, lo fortaleció para poder entonces vivirlo y pasarlo? Y se sentó a la diestra del trono de Dios, que él sabía para dónde iba. Y él sabía que por fuerte o por duro, así como le dijo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Pero la voluntad del Padre era que tomara la copa. Y dice que entonces bebió la copa y expiró. Pero eso fue breve y momentáneo. Pero hoy está, dice la Biblia, a la diestra del trono de Dios, disfrutando de la gloria inmarcesible, de la gloria eterna. Entonces, siguiendo el ejemplo, puesto los ojos en Jesús, quiere decir, aprendamos y sigamos el ejemplo de Jesús para todas las circunstancias, las luchas, las pruebas, las dificultades, lo que tengamos que pasar o vivir. Entonces tengamos como consuelo que un día todo esto va a pasar y que un día vamos a poder descansar en el cielo junto al Dios que nos creó y que el Señor mismo va a enjugar cada lágrima, o sea, va a dar consuelo. La alegría, el gozo, la felicidad va a ser tan grande que no va a haber memoria del dolor, ni de la tristeza, ni del sufrimiento que tengamos que pasar en este mundo. Eso es lo que creemos los cristianos. Por eso les decía que entonces una persona que conozca bien o una persona que realmente esté cerca a un cristiano, yo les he contado entonces de mi cuñado, que es un hombre inteligente, tiene mucha sabiduría. Y en sus razonamientos son todos con muchísima sabiduría del mundo, y parcializada y todo lo que usted quiera. Te decía, Juan Carlos, yo solamente quiero decirle una cosa por el cariño y el aprecio que le tengo. Mire, enfóquese. Deje de estar pensando tanto
en la otra vida y más bien pellízquese y ocúpese de esta. Porque usted entonces vive y está preocupado más por las cosas de la otra vida que usted ni sabe si existan o hayan, y se está entonces olvidando de la realidad. Ocúpese de las cosas de aquí más que las de la que usted no tiene certeza. Pero esas palabras son coherentes conforme al conocimiento y al entendimiento que él tiene. Porque él no cree, porque él no es cristiano, que exista o que haya un cielo, y mucho menos entonces que Dios va a enjugar cada lágrima y va a traer consuelo a mi vida, a mi corazón, y va a hacer que las cosas viejas pasaron ya, y que no va a haber más memoria ni del dolor ni del sufrimiento, y que el gozo y la alegría y la felicidad de poder estar junto al Dios que me creó y que ser su hijo y Él sea mi Padre va a llenar toda mi existencia. Entonces, esa es la fe mía, la fe cristiana, la fe de nosotros, los cristianos, los que hemos recibido la promesa de Dios. Este señor que les decía no ha recibido la promesa de Dios. Él no conoce ni siquiera, es que no es por otra cosa. Él no sabe el camino, no sabe ni a dónde va, ni sabe el camino. Por eso él piensa y él cree que es aquí, cuando ese señor, mire, ustedes los escuchan hablar de unas cosas que uno, wow, se le ve la pasión y de verdad el cariño cuando él mira en un laboratorio lo que ha descubierto y la biota del suelo y la microbiología del suelo y cómo un puño de tierra puede existir más vida que, bueno, todo aquello maravilloso, glorioso, wow. Le respeto, loable su pasión, su amor por lo que está haciendo. Pero eso es lo único que él conoce y es entonces fiel a eso. Y por eso, al concepto que él tiene de Dios, le pide que ojalá se pudiera quedar aquí 500 años o es más, que ni siquiera se tuviera que morir. Que no coincide como entonces 10 jóvenes se quitan la vida con lo bonita, con la bella que es este mundo, con lo bella que es esta vida. Porque él no es peregrino por esta tierra. Porque él es del mundo y ama el mundo. Hay otros que son del mundo y no aman ni siquiera al mundo. Entonces este personaje pues aparentemente no le hace mal a nadie, trae aquí la vida, lleva de su espiritualidad, todo lo que usted quiera, sí. Pero no sabe a dónde fue Jesucristo el Hijo de Dios, no sabe cómo llegar a Dios, no sabe cómo estar con Dios, no sabe cómo tener comunión con Dios, porque no sabe, no conoce el Evangelio del Reino de los cielos. Él tiene el conocimiento y lo que conoce es la religión que muy posiblemente heredó entonces de sus padres. ¿Ven? Y en su cosmología, en su visión, entonces, como les decía, está persuadido que no hay nada más maravilloso, más bello que aquí, que esta vida, que este mundo. Pero como les digo, es lo que conoce. Cuando uno no conoce, entonces yo puedo decirles a ustedes, es que Costa Rica es el país más lindo que existe en el mundo. ¿Cuántos países conoce usted? No, solamente Costa Rica.
Ay, pero entonces, ¿cómo? Ay, sí, porque es mi país y yo lo amo. Porque es mi país y yo lo amo. ¿Ok? Y entonces eso lo hace el país más bello para el mundo, el país más bello del mundo. Sí, pues tiene razón. Para usted es el país más bello del mundo. Ey, porque ¿con qué lo va a comparar? Pero yo que conozco, porque la Biblia me habla y me enseña acerca del cielo, entonces ¿cómo? Yo tengo con qué comparar. Sé que no, que muchas gracias. Que muchas gracias. Porque la cosa no es aquí, mis amados hermanos. Y la fe cristiana no enseña por ninguna parte que sea aquí. Pero hay entonces doctrinas de demonio, herejías que traen confusión y hacen que aún los escogidos sean engañados. ¿Ven? Por el temor al conflicto, a la confrontación, por acomodarse y caer bien, por no generar discordia, porque entonces hay que respetar, como les he dicho. Respetar no significa que usted y yo compartamos. Aceptemos y no demos testimonio acerca de nuestra fe. Si alguien demanda razón de ella. Y así puede que entonces, mucha atención, porque el propósito del diablo es la unidad. Ayer comentábamos en la prédica y el Señor nos hablaba acerca de la igualdad, la unidad, la igualdad, perdón, para que sean términos que sean coherentes y continúen con coherencia. Entonces hoy hablamos acerca de igualdad de género. ¿Qué significa igualdad? ¿Qué es igualdad? Alguien que me conteste para compartir, para interactuar. ¿Qué es igualdad? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de igualdad? ¿Qué es lo que piensan que hay igualdad? ¿Qué es? Oh, Fred, Gerardo. Eso, Gerardo, Jesús te bendiga. Feliz noche. Mi hermana esa es Zúñiga, ya la saludé, sí. Muy bien. Yesenia, gracias. Que no hay diferencia. Sin diferencias, muy bien, muy bien. Eso es, igualdad, que no hay diferencias. ¿Qué es la igualdad de género? No hay diferencias entre, en este caso, el hombre y la mujer. Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor, forma o de compartir alguna cualidad. Muy bien, qué buena definición. Gracias, mi hermana. Una misma naturaleza. Muy bien. Igualdad de género es una misma naturaleza. Muy bien. Igualdad, una misma. No hay diferencia. Igualdad significa que no hay diferencia. ¿Qué es? Que no hay diferencia entre los musulmanes, los judíos y los cristianos, que somos iguales. Pero no habría problema y estaría bien si el mensaje correcto que se diera o que se manifestara es que no hay diferencia entre católicos, musulmanes y judíos. Son iguales, sí. Pero los cristianos no somos iguales a nadie, a ninguna otra fe, a ninguna otra creencia. La fe cristiana es única, es exclusiva y eso incomoda. Eso, como decimos acá en el lenguaje de Costa Rica, pues que ya yo me siento chima. Y si la fe cristiana no chima, no incomoda, si la sal
no quema, pierde su sabor. Se los he dicho para convertirme en cristiano. Juan 14:6, lágrimas, llorar de rodillas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que solamente, única y exclusivamente por medio de Jesucristo y nada más y nadie más? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo es posible? Un cable pelado, viera. Es como comiéndome un cable pelado. Que le hagan una endoscopia a usted, pero con un alambre de púa. ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! Pero por la verdad, solamente tenemos la verdad y nada más que la verdad. Y eso no fue lo que yo establecí. Eso fue lo que Dios estableció. Eso fue lo que Dios estableció. Y hoy por su gracia, por su misericordia, entonces puedo, en vez de que se levanten argumentos y yo diga, pero ¿por qué? A mí no me parece. Entonces la única palabra que sale de mi boca es gracias. Ante Juan 14:6, lo único que yo tengo para decir y opinar con respecto a ello es gracias por enviar a tu Hijo al mundo a morir y pagar el precio por mi pecado. Gracias porque es a través del velo que Él me abrió, a través de su sangre, que ahora puedo estar en tu presencia a pesar del pecado y la maldad que hay en mi vida. A pesar de no ser santo, santo, santo como tú. A pesar de levantarme y antes de pensar en ti, pensar en Chely. Pensar en mis hijos, pensar incluso en la finca y en los animalitos, muchas veces. Me acuesto preocupado y antes de levantarme en la penumbra, me acuerdo o pienso en alguna cosa para hacer o llevar a cabo en la finca. Pero reconozco y confieso que es pecado. Arrepentido puedo en el nombre de Jesús pedir perdón. Y sé que voy a estar en el cielo. Y sé que entonces mi postrer estado va a ser mayor que el primero. Amén. Entonces, desde hace días el Señor nos está conmoviendo y nos está hablando como iglesia para que hagamos conciencia, tomemos conciencia acerca de la exclusividad de nuestra fe. Primeramente, ¿por qué? Porque si usted no sabe y no tiene claro que es algo único, no va a cuidarlo. Y mucho menos lo va a compartir. ¿Qué va a estar usted recetando o compartiendo o aconsejando a alguien un jarabe, un medicamento que ni a usted le ha funcionado? Cuando uno prueba, cuando uno experimenta, entonces que algo le hace bien, entonces las personas le dicen a uno, mira, tengo esto, ay, tómese una agüita de tal cosa, ¿usted ya la tomó? No, pero me contó fulano, no, me está hablando mentira, no, me sirve si usted ya lo probó y ya fijó usted que sí, que fue efectivo. No, pero a un compa mío, a un amigo mío, a una hermana mía le dieron, no, ese cuentos. O yo he escuchado, salió por la televisión, no, pero ya usted tomó. No te digo que no he tomado, pero me contaron, me dijeron, oí. Lo de todo el mundo no.
En el momento que usted lo coma, usted lo pruebe y le haga efecto, entonces sí, con esa propiedad, con esa seguridad, usted puede claramente testificar, mire, claro que sí, sí funciona. Yo lo probé. ¿Qué es lo que pasa? Sí, un poco. Sí, un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Un poquito. A ver, que no entiendo. Está bajito el volumen. Ah, la puña. Está bajito. Ah, no, ¿cómo? Está bajito el volumen. A la puña ya para acabar. Se me bajó el volumen, ¿o cómo fue? Está bajito el volumen. De ahí, pero ya no tiene más. No, ya no tiene más. A la... Ya no tiene más volumen, el volumen. Ah, si te acercas, se escucha bien, a la puña. Sí, es que yo entonces me corro como para acá para no estar aquí. Así como incomodón, un poco. Ok, entonces si me acerco, se escucha bien, perfecto. Entonces me voy a acercar el tiempito que falta. Así pues, de que mis amados hermanos, claro que sí. Pero no podemos tener temor. La Biblia dice y enseña entonces, miremos primera de Juan. Capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A usted y a mí no nos puede dar temor en manifestar y en confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único Señor y suficiente Salvador. No nos puede dar temor entonces confesar que todos los que no lo recibieron, a todos los que no creen en su nombre, no tienen potestad de ser hijos de Dios, no son hijos de Dios, no van a ir al cielo, van a ir al infierno, son hijos del diablo. Porque eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y la Biblia dice claramente en Apocalipsis que los que van a irse al infierno, y dice primero entonces incluso que los incrédulos, que comparados con los incrédulos, son los miedosos. Capítulo 21. Porque manifiestan que a través del miedo lo que están dejando claro es que son incrédulos, que no realmente tenían fe, no tuvieron fe. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos están en el mismo nivel, no tienen la fe. Porque creí, por lo tanto, hablé. Y claro que sí, es más fácil entonces acomodarnos y decir, claro, no, sí, perfecto, no, ustedes, sí, yo respeto y ustedes creen eso, perfecto, allá usted, o bueno, sí, pero bueno, Dios de todas maneras lo más importante es que todos nos ama, sí, de todas maneras Dios, y acomodarnos para no crear, para no, que no haya conflicto, para que, ay, qué pereza estar entonces uno peleando, es que no le estoy diciendo que pelee. Simplemente entonces que sepa que en lo que ha creído, si es la verdad, por la verdad no tenemos nada más que la verdad. Que lo único que el Señor está diciendo es, diga la verdad. Que solamente por medio de Jesucristo el hombre puede recibir la salvación. Y que la salvación es poder ir al cielo a pesar del pecado, escapar de la condenación del infierno. Hay muchas personas que no saben ni siquiera en qué consiste o de qué es. Le habla a usted de salvación o hablan de que han sido salvos o de que la salvación, pero ni siquiera saben qué es la salvación.
Ni siquiera están seguros si recibieron la salvación. La salvación es poder ir al cielo y entender que hace posible ir al cielo por medio de Jesucristo. Porque los seres humanos somos incrédulos. Los hombres no podemos creer que podamos ir al cielo con lo pecador y con lo malo que yo soy, con lo infiel que yo soy. Si fuera por mi propia obra, mi propia justicia, yo estoy claritico, que no podría ir al cielo. Yo sé quién soy. Y yo me conozco y conozco también mi intimidad y sé qué es lo que mi corazón malvado piensa y sé todos los sentimientos que hay y todo lo que entonces no le estoy diciendo, que aún en el secreto en mi cama pienso primero muchas veces en Chely y le doy muchas veces gracias primero a Dios por Chely, incluso que por la esperanza de ir al cielo, de porque puedo ir al cielo gracias a Jesucristo. Yo sé todas esas cosas, bueno, aquí se las estoy confesando, pero yo las sé. Yo sé. Y si yo las sé, créame, Dios también las sabe antes de que yo las supiera. Sin embargo, estoy seguro que voy a ir al cielo. Porque creo que es por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, la sangre que Él derramó, que pagó ese precio por ese pecado mío en la cruz. Que mi deuda fue saldada en la cruz, que Él anuló el acta del decreto que me era contraria. Que la paga del pecado es la muerte, ya no se cumple esa sentencia en mi vida. Porque ahora sé que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí. ¿Ven? Es lo único que hay que decir, es lo único que tenemos que manifestar, la verdad. Y les va a incomodar y nos van a dejar de hablar y nos van a mirar feo y no vamos a caer bien. Pero por la verdad murió Cristo. Y si por la verdad tenemos que morir, pues entonces bienaventurados. La muerte gloriosa, la muerte gloriosa, usted sabe. El Señor nos ayuda, nos ayude a no negarlo, porque nos deja claro. Entonces miremos un momento, por favor, en Mateo. ¿Dónde está? Espere que me perdí. Marco, perdón. Ay, espere. Endemoniado todo el que me confesare. Ay, espere que esta bibliecita se me pegan las hojas. Alguien que me ayude, Jesús, el que no es condenado, no. Milagros, acciones de creer que reciba en mi nombre un niño. Ay, esperen, género, nada puede, porque todos serán. Joven rico, el que me negare delante de los hombres. Perdón, estoy buscando esa escritura. Ayuda. El que me confesare delante de mis... Es que está jugando. Mateo 10:32. Eso, Mateo 10:32. Gracias, mi hermano.
Ah, sí, aquí está. ¿Quién se ha de temer? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor nos ayude para no apostatar. Y la forma y la manera, dice el Espíritu, que entonces la razón por la cual van a apostatar es por escuchar. Entonces, ¿recuerdan? Lo leímos. Nuevamente vamos allá, Timoteo. Timoteo. No, porque hay problemas para ver. Perdón, pero es que no me abren las hojas, sino... Capítulo 4 dice claramente, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y decir que los cristianos y los musulmanes y los judíos somos hermanos es doctrina de demonios. Es un engaño. Es un espíritu de engaño que trae confusión. Y que entonces recuerden, igualdad de género, ideología de género, entonces no hay diferencia. Y eso es entonces el mismo propósito en la fe. No hay diferencia entre la fe cristiana y las demás fe. No hay diferencia, o sea, finalmente ustedes creen en que hay un Dios, nosotros también creemos que hay un Dios, es el mismo Dios entonces que creen los judíos, es el mismo Dios en el que creen los musulmanes y es el mismo Dios en el que creen los católicos. No, perdónenme, hay una gran diferencia. No es el mismo Dios. Todos tenemos un mismo Dios. No, discúlpenme. Mi Dios es el Padre de Jesucristo. Y por la fe que es en Él, es mi Padre. Eso no lo cree un musulmán, eso no lo cree un judío. Y eso también, Cinia Fernández, buenas noches, capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y deja claro entonces, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse, si saben de quién está hablando, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ven? Entonces sí, perfecto, entonces este personaje, este señor Francisco, puede ir allá a Irak y puede ir a cuanto lugar quiera y lo reciban y es libre de hacerlo, manifestando entonces, si manifiesta o lo que manifestara o el mensaje que se diera fuera el mensaje católico, pero trae confusión porque piensan que es el mensaje cristiano y que va en representación de los cristianos y habla acerca de que se está dirigiendo a el remanente cristiano que hay en ese lugar. Y los medios de comunicación y todos dan por sentado entonces que efectivamente este señor, don Francisco, el Papa Católico, representa a los cristianos. Yo soy cristiano y a mí no me representa. Porque mi fe es cristiana y no es católico. Y yo soy cristiano y no soy católico. Y al igual él es católico y no es cristiano. Porque es católico. Por ese mismo principio, por ese mismo detalle. Entonces, amados hermanos, velemos.
Que el Señor nos ayude para estar atentos. Y acuérdense entonces, la mejor forma, la mejor manera de que no me engañen es estando firme en lo que he creído, en lo que... Si usted no tiene o no tiene claro el cielo, si usted no anhela y no desea realmente y no cree o no conoce lo que la Biblia enseña y habla acerca del cielo, y lo que la Biblia habla y enseña acerca del infierno, y lo que la Biblia habla y enseña acerca de esta creación que va a ser también quemada y pasada por el fuego, entonces, así como les dije, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Así de sencillo. Pero si usted sabe y tiene claro que no hay nada más grande y no hay nada más glorioso, porque Jesucristo el Hijo de Dios lo manifestó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él entonces, por amor de nosotros, dice que es tan grandioso y tan maravilloso que va a volver por nosotros para llevarnos allá, para que con Él compartamos esa gloria eterna, incorruptible e inmarcesible, junto al Padre Dios, creador de todas las cosas, y a Él, a nuestro Señor Jesucristo, el que nos redimió con su sangre y nos rescató y nos dio salvación, vida eterna. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y entonces vamos a orar juntos, Padre nuestro, con el entendimiento. Y nos vemos entonces, Dios primero, mañana, para el tiempo de lectura e intercesión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un beso a la distancia, ósculo santo, los saludo con ósculo santo. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Gracia y paz sean sobre sus vidas abundantemente hoy y siempre. Que el Señor Jesús, que el Padre, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, nos ayude a ir al cielo. Recuérdese que la oración eficaz del justo puede mucho. No deje de pedir ir al cielo. Si realmente quiere ir al cielo, pidemos ir al cielo. El que ora con el entendimiento pide ir al cielo. Jesús les bendiga. Feliz noche. Chao, chao.